Hola a todos. Hablar del nacimiento de la Virgen, festividad que estamos celebrando, es algo difícil porque en el Evangelio, como bien sabéis, no encontramos nada. Hay que ir a los evangelios llamados apócrifos y sobre todo al protoevangelio de Santiago, escrito por alguien de ese nombre en el siglo II y que nada tiene que ver con los dos seguidores de Jesús. Este autor basó su narración en los textos de Mateo y Lucas, en la fuerte tradición oral tan importante en la cultura judía y en su imaginación, haciendo un relato de la vida de María ajeno al Evangelio. El texto tuvo una muy rápida difusión en Asia Menor, haciéndose multitud de copias, y fueron importantes autores de la antigüedad como Orígenes los que lo mencionan en sus escritos. En el relato se dice, por ejemplo, que los padres de la Virgen se llamaban Joaquín y Ana y que eran ya ancianos cuando Dios les concedió tener descendencia. También que María fue puesta al cuidado del templo y que se casó con José, quien se comprometió a protegerla y respetar su virginidad, afirmándose incluso que José era viudo y que tenía otros hijos. De todos estos datos, la Iglesia ha recogido los nombres de los padres de la Virgen, San Joaquín y Santa Ana, festividad que hemos celebrado ahora en julio. Son pocos los pintores que han tratado el tema, quizá por esta falta de datos. El primero será Giotto, el pintor medieval italiano, quien hará la primera representación, muy curiosa, como podéis ver en la imagen, porque la Virgen aparece varias veces, una siendo arreglada por las comadronas y otra cuando va a ser entregada a Santa Ana, que con los brazos tendidos aún está en el lecho. Parece como si el pintor quisiera darnos una impresión de secuencias en movimiento. ¿Estamos ante un primer intento de dibujo animado? Otros, como Pantoja de la Cruz, Murillo y Lucas Jordán, también pintaron el nacimiento de María. Y hacia 1640 se sitúa esta que vamos a contemplar y que a mí me parece excepcional. Su autor, José Leonardo de Chavacier, pintor prácticamente desconocido, irrumpe por poco tiempo en el panorama artístico español. Nacido en Calatayud en 1601, de familia judeoconversa, llegará a Madrid con 15 años para recibir su primera formación. Su primera obra relevante fue el retablo de la parroquia de Cebreros, que aún hoy podemos ver, donde sobresale una preciosa ascensión del Señor de trazo y colorido delicado, casi etéreo. Meses después hará el retrato de Felipe IV con muy mala fortuna, ya que el hecho de no gustarle al monarca supuso no poder optar a ser pintor real, y es que sacar favorecido al rey era una empresa verdaderamente difícil. Pese a este importante contratiempo, Velázquez lo llama para participar en la decoración del espectacular Salón de Reinos. Este edificio, que nosotros hemos conocido como Museo del Ejército, era en su momento un espacio múltiple y servía tanto para fiestas como de salón de embajadores, y en él trabajaron los mejores pintores y escultores del momento. Actualmente se está rehabilitando para ser parte del Museo del Prado. El tema general decorativo era la exaltación de la monarquía española, y Velázquez encargará a José Leonardo dos hechos gloriosos acaecidos en la Guerra de los 30 años, la rendición de Juliers y la toma de Brissac. Como podéis ver, ambos lienzos tienen una influencia clarísima velazqueña. Mirad las lanzas y los caballos, todo en ellos nos remite al cuadro de la rendición de Breda, y todos ellos los podéis ver en el Museo del Prado. José Leonardo hace compatible su trabajo en el Salón de Reinos con otros encargos que le hace el Arzobispado de Toledo, donde era pintor titular, y compone los maravillosos lienzos de la Catedral de la Magdalena de Getafe, y que pintados con otros artistas de la época nos dan una clara idea del nivel altísimo que tenía la pintura española en esos momentos. Todo en ella, pero sobre todo el retablo, merece una visita. Fue el mejor discípulo de Velázquez y también su amigo. El genio veía en él al pintor cuidadoso y trabajador, ávido de aprender, hombre bondadoso y cumplidor en el que se podía confiar. Poco después de ultimar los lienzos de la Magdalena, pintará este nacimiento de la Virgen, para mí su mejor y más personal obra, de la que sabemos muy poco. Solo que estando en el Museo de la Trinidad pasó al Prado, pero se desconoce quién o para qué se encargó. Y después de esta composición, nada, ni obras ni noticias. Años después se supo que había sido ingresado en la Casa de Locos de Zaragoza con un diagnóstico sorprendente de demencia por envenenamiento. ¿Fue la envidia por ser el discípulo predilecto de Velázquez?
Otros apuntan al hecho de pertenecer a una familia judío-conversa. No hubo investigación y poco después moría antes de cumplir 50 años. José Leonardo, o Giuseppe Leonardo, como le llamaban sus amigos, pintó este nacimiento de la Virgen, que se convertirá en el broche de oro de su pintura. Es una obra madura, llena de dinamismo y naturalidad, perfecta en su ejecución. Es una narración a 3 escenas. En el primer plano vemos un círculo bañado de luz, donde resalta la Virgen Niña y un grupo de felices mujeres que más parecen adorarla que arreglarla. Hay un segundo espacio menos iluminado y recortado sobre un cortinaje carmesí en el que aparece Santa Ana en actitud orante y rodeada de amigas que la sirven. Y por último, y en un tercer plano, dentro de un rectángulo casi blanco, vemos a San Joaquín, que entra en la estancia acompañado de unos muchachos. Fue este un recurso de luz muy celebrado, tanto que Velázquez lo pintará también en Las Meninas unos años más tarde. Toda la obra se desarrolla en un clima de dulce naturalidad. Veis a la muchacha vestida de azul con un tazón y una cuchara en las manos, que parece preguntar si prepara ya el agüita de anís. Veis a las que se mueven afanosas, las que solo miran, las que están junto a la madre. ¿Y tú? ¿Quién querrías ser? A mí me gustaría ser esa mujer que está arropándola dulcemente con sus manos. Toda la obra habla de la vida, del amor, de la alegría ante la ansiada llegada del primer hijo, todo expresado sin formalismos. Es como si el pintor hubiera disfrutado pintando esta escena llena de color sin estridencias, como si el pincel se hubiera deslizado sobre la tela muy suavemente. Tengo la impresión, al mirarla, que José Leonardo quería hablarnos de su amor y devoción a esta niñita, y me pregunto si hay en nuestro corazón tal sentimiento de gozo cuando pensamos en ella. Si la gratitud nos desborda el alma cuando miramos a esta criatura que vivió nuestra existencia cotidiana y que por su inocencia, pureza y amor a Dios fue elegida por Él para ser madre de su Hijo y madre nuestra.